Amados hermanos en Cristo, hace aproximadamente 2000 años, en Belén de Judea nació Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino para salvar a toda la humanidad del pecado y darnos vida eterna. Su nacimiento fue anunciado desde Génesis a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y a partir de ese suceso, cada profecía se ha cumplido perfectamente. La misma historia lo confirma. La civilización humana divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, tomando como punto de referencia su nacimiento. Que Dios creara con su propia mano al hombre sobrepasa toda lógica y explicación humana. Sin embargo, es un hecho real y una verdad eterna que la misma historia corrobora. No obstante, hay una verdad aún más asombrosa. Siendo el Hijo de Dios, Jesús no vino rodeado de poder y grandeza. Nació humildemente en un establo y fue acostado en un pesebre. Su vida fue marcada por todo tipo de pruebas y murió en una cruz. Esto revela la maravillosa providencia de Dios. Hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y al soplar en su nariz el aliento de vida, lo hizo espíritu viviente. Sin embargo, el primer hombre, Adán, pecó al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como resultado, su espíritu, la parte que tenía dominio sobre su ser, murió. Esto es, dejó de estar activo. Y es porque, a través del espíritu, tiene comunión con Dios. Al morir el espíritu, el hombre no pudo continuar relacionándose con su creador, y el alma pasó a tener dominio sobre todo su ser. A partir de ese momento, el diablo tiene control sobre el hombre, que vive guiado por su alma. Cuando el espíritu está vivo o activo, puede conectarse con la verdad y con Dios. Pero si no está vivo, el hombre queda atado a sus pensamientos y deseos tóxicos que lo arrastran a la maldad. Tal como señala el capítulo 6 de Romanos, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Al obedecer al maligno, el hombre se volvió esclavo del diablo, perdiendo la imagen y el temor de Dios. Por eso, Jesús nació en un pesebre, donde comen los animales, para rescatar al ser humano que se había degradado y había perdido el propósito para el cual Dios lo había creado. Todo el proceso, es decir, preparar su venida, permitir su humilde nacimiento y su muerte, muestra el infinito amor de Dios por el hombre. Jesús también fue puesto en un pesebre como señal de que sería nuestro verdadero alimento espiritual. Hay quienes entienden este significado espiritual. No obstante, se preguntan si no hubiera sido suficiente solo explicar este simbolismo del nacimiento en el pesebre con palabras y hacer que Jesús naciera en un lugar más digno. No, no habría sido suficiente explicarlo con palabras. Dios quiso que este acontecimiento llevara un profundo significado espiritual para que se comprendiera su amor y su perfecta voluntad. Si Jesús hubiera nacido en un palacio, tal vez algunos dirían que como es el Hijo de Dios, es natural que naciera en la opulencia. Sin embargo, al verlo nacer en la pobreza, a pesar de ser el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, entenderán mejor lo inmenso de su amor. Lo que debe recordar es que el Señor Jesús es nuestro verdadero alimento espiritual. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 6 de Juan: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre
es verdadera bebida. Aunque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús vivió en pobreza para redimirlo de la pobreza espiritual y material. Finalmente, fue crucificado y derramó su sangre como pago por los pecados de toda la humanidad. Y todo aquel que cree en Él como su Salvador recibe el Espíritu Santo y la autoridad de ser hijo de Dios. Hermanos, en el capítulo 4 de Hechos, vemos cómo Pedro y Juan proclamaron con valentía el nombre del Señor Jesús delante de los principales sacerdotes y los ancianos. Y cito, "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos". Esto significa que el único nombre dado bajo el cielo por el cual puede ser salvo es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual que contiene el nombre de Jesucristo? A continuación veremos tres aspectos importantes sobre este nombre. Primero, el nombre de Jesucristo representa la total y completa obediencia. Es el sí y el amén a Dios. Esto significa que en Él no hay duda, negación ni cambio. Todas las promesas de Dios se cumplen con certeza en Cristo, y por medio de Él, Dios responde sus oraciones. Su nombre es garantía absoluta de fidelidad, cumplimiento y victoria espiritual. Aunque existía en forma de Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, semejante a un hombre. Un siervo no sigue su propia voluntad, únicamente cumple con la voluntad de su Señor, aunque le cueste o no le agrade. Se limita solo a cumplir la voluntad de su Señor. Este es su deber. De la misma manera, nuestro Señor Jesús asumió el corazón de un siervo y obedeció por completo la voluntad de Dios Padre. Jesús no tenía razón alguna para morir en la cruz. Sin embargo, así lo hizo. Obedeció al Padre hasta la muerte. Desde la perspectiva humana, Jesús no tenía por qué venir a la tierra a morir. En el cielo, vivía en perfecta gloria, rodeado de ángeles que lo servían. Pero por amor y para cumplir la voluntad de Dios, vino a este mundo. Nació en humildad, vivió en sacrificio y soportó toda clase de sufrimiento. Honró la voluntad del Padre y obedeció hasta la muerte. Así, cumplió por completo la providencia de la redención de la humanidad. El capítulo 2 de Filipenses menciona cómo Dios exaltó a Jesús. Cito, "Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor". Ahora, no es igual decir simplemente que Jesús es el Hijo de Dios, que entender que el Hijo de Dios vino a este mundo por usted, se hizo carne, llevó su pecado, resucitó y ahora intercede por usted. En ningún momento de su vida, Jesús buscó su propia gloria. Más bien, recibió la corona de gloria como fruto de su obediencia y amor. Aquel glorioso Señor vino a esta tierra en forma de hombre, cargó con la cruz por sus pecados y soportó todo ese dolor y sufrimiento para salvarlo. Y como no tenía pecado, resucitó y desde entonces intercede por cada uno. Por eso, la gloria y el esplendor del Señor son mucho más grandes ahora que antes. Después de haber cumplido su obra redentora como el Salvador, no solo tiene gloria en el cielo, sino que cuando pide algo en su nombre, Dios le responde. Es decir, el Señor no vino a este mundo ni hizo semejante sacrificio para buscar gloria celestial.
por obedecer la voluntad del Padre y salvar a toda la humanidad, caminó por la vía dolorosa, movido solo por el amor, y Dios lo glorificó. De la misma manera, si cumple con su servicio o ministerio, deberá honrar la voluntad de Dios y perseverar en busca de las recompensas eternas, tal como lo hizo el Señor. Jesús obedeció por completo la voluntad de Dios y así se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien toda la creación se inclina. Por tanto, si llama a Jesús Señor, también deberá obedecer la voluntad de Dios, no buscando su propio beneficio, comodidad o de acuerdo con su criterio, sino siguiendo únicamente la verdad y la voluntad de Dios con un corazón que diga sí y amén. Así será honrado tanto en el cielo como en la tierra, y será partícipe de la gloria del Señor. Segundo, el nombre de Jesucristo tiene autoridad y poder. El capítulo 1 de Juan declara: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como Creador, Jesús tiene poder absoluto. Por eso, a su sola palabra, el viento y el mar obedecían. Cuando reprendió la higuera, se secó. También tenía autoridad para perdonar pecados. En el capítulo 9 de Mateos, el Señor dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego añadió: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Como no tenía pecado, Jesús tenía autoridad para perdonar a los pecadores y librarlos del castigo eterno del infierno. No solo eso, Jesús también tenía poder para sanar toda clase de dolencias, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, leemos que Jesús resucita a Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba, tan solo diciendo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió con las manos y los pies envueltos en lienzos. Aún ahora, el Señor posee este mismo asombroso poder de Dios. Si le pide con fe, confiando en el nombre de Jesucristo, recibirá respuesta a su petición. Esto es posible por la obediencia que mostró el Señor. Como el Salvador, soportó el sacrificio de la cruz, la humillación, el sufrimiento indecible y la muerte más cruel. Traspasó el poder de la muerte y resucitó victorioso. Por eso, cuando pide en su nombre, Dios le responderá en su momento. La autoridad de su nombre permanece viva hasta hoy. En la Biblia, vemos que los antepasados de la fe, que vivieron para la gloria de Dios y le sirvieron con todo su corazón, muriendo a su propio ego, fueron bendecidos, no solo ellos, sino también sus descendientes y quienes los rodeaban. Es más, en el caso de nuestro Señor, no solo sus discípulos, sino todos los que creen en Él, son bendecidos al pedir en su nombre. Y su autoridad y poder se revelan a través de quienes son escogidos. Esa autoridad no se manifestó únicamente hace 2000 años, ni solo por medio de los discípulos que le seguían. Aún hoy, la autoridad de su nombre se revela en quienes creen en Él y se esfuerzan por reflejarlo en sus vidas. Ustedes han visto y experimentado numerosas obras del poder de Dios manifestadas en esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Los ciegos han vuelto a ver, los sordos a oír y los cojos a caminar. E incluso los muertos han vuelto a la vida. Obras que menciona la Biblia se siguen manifestando hoy. Y es porque el nombre del Señor Jesús tiene la autoridad y el poder de Dios. Cuando confía plenamente en su nombre, el maligno tiembla de temor. Ese poder no quedó en el pasado,
hoy sigue obrando. Cuando pedimos con fe en su nombre, recibimos respuestas. Su autoridad se sigue manifestando a través de los que creen y viven para Él. Por eso, deberá esforzarse para que las obras de su poder se manifiesten con mayor autoridad y que el nombre del Señor Jesucristo sea proclamado con más denuedo y fuerza, y la gloria de Dios se extienda a todo lugar. Y así Dios reciba toda la honra, la alabanza y la gloria por siempre. Tercero y último, el nombre de Jesucristo revela el amor de Dios. En el capítulo 4 de Primera de Juan leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para salvar a los pecadores del infierno, Jesús murió clavado en la cruz, y Dios no fue indiferente en ese momento. No se quedó sentado tranquilamente en su trono. Cuando los clavos traspasaron las manos y pies de Jesús, Dios también fue crucificado con él. En otras palabras, sintió ese mismo profundo dolor. Aunque sabía que esa muerte traería redención y salvación, también sintió ese lacerante dolor. El Señor, aún en la cruz, pudo sentir el corazón del Padre y parecía decirle que no se entristeciera, que ese sufrimiento traería perdón y libertad al ser humano. En ese instante parecía decirle a su Padre que no se afligiera. No fue porque viera al Padre llorando, simplemente fue porque ambos podían percibir el corazón el uno del otro. El Señor sabía que en ese sufrimiento estaba impregnada la providencia de Dios para la salvación de toda la humanidad. A pesar de estar colgado en la cruz, el Señor deseaba consolar al Padre. Nosotros también debemos llegar a ser esta clase de hijos para nuestro Dios y Padre. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, Dios también sufre con nosotros. Sabe que esas adversidades nos conducen a una mayor gloria y nos sirven para cumplir la medida de justicia que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. Aún así, cuando enfrentamos dificultades y nos ve caer, su corazón se llena de dolor. Dios también sufre con nosotros, y cuando permanecemos fieles a Él, su corazón también se llena de gozo y alegría, y nos fortalece con ánimo y valor. Incluso en este mismo momento, Dios lo observa con ese corazón lleno de amor. Podrá sentir su corazón y su inmenso amor, así como Jesús entendió el corazón del Padre y lo consoló. También podrá hacerlo si ora con fe. Para tener esta clase de hijos fuertes y valientes, Dios está cultivando al ser humano y con ese propósito entregó a su único Hijo, Jesús. Habiendo sido salvo por el amor de Dios y del Señor en la cruz, mientras viva por su palabra, alegrará a Dios y al Señor. Hermano, Dios lo ama. No sabe cuánto lo ama. Lo amó a tal punto de entregar la vida de su Hijo como rescate por cada uno. Él mismo soportó junto con su Hijo el sufrimiento de la cruz. Este es el amor inconmensurable de Dios. En otras palabras, el amor del Señor manifestado en la cruz es en esencia el amor del Padre. Sin embargo, hoy muchos apenas conocen este amor. Se dedican solo a comer, beber y distraerse en banalidades, en lugar de acercarse a Dios con gratitud y darle la gloria que Él merece. No basta con solo reconocer el amor del Padre. Deberá esforzarse por compartirlo con aquellos que todavía no lo conocen. El capítulo 53 de Isaías señala: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El Señor llevó sobre sí el sufrimiento
y la maldición causada por nuestras transgresiones y pecados. Por eso, ahora podemos disfrutar de verdadera paz y verdadero descanso. Y es que el nombre del Señor Jesucristo encierra el vasto e inconmensurable amor del Padre. Por eso, deberá vivir una vida agradecida y consagrada a retribuir su gracia y su amor honrando su nombre. Con eso termino. El capítulo 1 de Mateo nos recuerda: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Antes de que pecara, Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, después de su desobediencia, esa relación se rompió y su alma comenzó a controlar su ser, y Dios ya no pudo tener comunión con él. No obstante, Dios no quiso que esa separación durara para siempre. Por eso, envió a Jesús a esta tierra para ser el mediador entre Dios y los hombres. Gracias al Señor recibimos la bendición del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso, en la noche del nacimiento de Jesús, innumerables huestes celestiales y ángeles celebraron su venida y alabaron a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Hermanos, hoy también somos llamados a recibir al Señor en nuestro corazón. Los animo a que no solo escuchemos esta historia como algo que ocurrió hace mucho tiempo. Lo que acabamos de narrar es un axioma, una verdad que aún vive, a saber, que Jesús vino a este mundo para que Dios pudiera estar con nosotros cada día y así vivamos una vida que le agrade. Es mi anhelo que la bendición de Dios permanezca con cada uno hasta el día en el que el Señor regrese, y que no solo se conformen con saber que el Señor está con ustedes, sino que lleguen a experimentar la bendición más grande, la de caminar de la mano de Dios cada día de su vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestra luz, nuestra esperanza y nuestro único Salvador, para que sean llenos del gozo de Dios todos los días de su vida. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices.
Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.